con lo que es el concepto de trabajo de servicios integrados de salud basados en la atención primaria y centrados en las personas. Queríamos terminar con una mesa redonda, una mesa abierta, en la cual disculpo al viceconsejero porque se tenía que ir a una reunión, a Córdoba, por tanto él no va a estar y asumo el papel de moderador en su presencia. La mesa van a estar en la mesa conmigo. A mi izquierda está Sergio Minué. Sergio Minué es un profesional de la escuela, es médico de familia y es la persona que en la escuela lleva todo el componente de trabajo con el tema de centro colaborador de la OMS en el ámbito de servicios integrados de salud basados en atención primaria. Sergio es un profesional muy ligado a la atención primaria y que además en estos momentos aúna una faceta en este ámbito con una faceta internacional. Acaba de ser nombrado vicepresidente de la WONC América, ¿no? Y por tanto ampliaremos el ámbito internacional de la escuela también en ese ámbito de la atención primaria en América. Está conmigo Bárbara Torres, que es médica familia y en este momento directora asistencial del área sanitaria norte de Málaga. Lola Alguacil, que es María Dolores Alguacil, que es directora del área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Sigue conmigo Hernán Montenegro, y también van a participar en esta mesa José Manuel Ramírez, que es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y José Luis Gutiérrez Seguera, que es enfermero y director del área de gestión sanitaria norte de Málaga. La idea era hacer una mesa en la cual combináramos un conjunto de las diferentes perspectivas, y también está con nosotros representantes de las sociedades científicas de atención primaria, Semergen y Sanfic, que luego os daré la palabra a Juan Sergio y a Eloísa, vale. Fran me dice que a Eloísa, por tanto a Eloísa. Bien, pues empieza Sergio. Sergio nos va a dar un marco, a partir del marco un poco basado en las evidencias que hay a nivel de diferentes países, y por tanto empezamos en ese marco, y a partir de ahí entraremos en las diferentes perspectivas desde los servicios sanitarios y sociales desde Andalucía. Bueno, buenos días. Para mí hoy es un día, y para esta institución por supuesto, un día muy especial, muy importante. Soy consciente de la importancia que tiene en otras instituciones ser centro colaborador de la OMS, y en ese sentido me parecía que lo lógico sería que también el reconocimiento desde ese punto de vista tuviera el mayor nivel posible, y en ese sentido es la primera vez que veo aquí en esta escuela a la presidenta de la Junta de Andalucía, lo cual yo creo que ha sido un hecho absolutamente relevante a nivel personal. Por supuesto le quiero agradecer muchísimo a Hernán Montenegro, una persona que ya no solamente es un colega, es un amigo con el que vamos trabajando, no solamente cuando estuvo en OPS, sino especialmente en los 2 últimos años en que hemos intentado poner en marcha este proyecto, que genera muchísima ilusión en todos los que estamos vinculados a él. Yo voy a intentar ser muy breve porque somos muchos, y simplemente voy a dar 4 ideas generales de lo que hemos estado también en cierta manera trabajando durante estos 2 años en relación con servicios integrados, puesto que una de las primeras funciones que tuvimos era realizar una revisión sistemática de la literatura sobre qué es lo que se conocía sobre organizaciones integradas sanitarias a nivel internacional. Bien, no sé si han visto la última película ganadora del Oscar, además los Oscar importantes a director, película
y guión, que es la de Berman. En Berman el presidente, digo, el protagonista, que es Reagan, que está interpretado por Michael Keaton, es un tipo medio fracasado que fundamentalmente se dedica a preparar una función bastante tormentosa en relación con esta obra. Es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, que es un cuento corto de Raymond Carver. Y entonces, en ese sentido, a mí me recuerda mucho lo que tiene que ver cuando hablamos de integralidad o de cuidados integrados o de organizaciones sanitarias integradas, puesto que en una revisión, precisamente cuando hicimos nosotros el trabajo, encontramos que con respecto a cuidados integrados existen en la literatura cerca de 375 definiciones. Igual que pasa con la novela de Carver, que es, en síntesis, la discusión entre dos matrimonios con respecto a que cada uno de ellos qué es lo que entiende por amor. Unos entienden sexo, otros entienden renuncia, otros entienden violencia, otros entienden compañía o ternura. Pues habría que ver un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto. Y hay al menos estos diferentes enfoques. Por eso, cuando hablas con alguien de servicios integrados, puede ocurrir que estemos todos de acuerdo, pero estemos pensando en cosas completamente diferentes, en amor, en ternura o en violencia. Y en ese sentido, yo señalaría, por ejemplo, que hay una primera diferenciación clara entre si estamos hablando de integración de sistemas o integración de servicios. En España no hay integración de sistemas, pero sí lo hay en muchos países de Latinoamérica, donde podemos tener los servicios públicos dados por ministerios de salud o por cajas de seguridad social y un montón de proveedores privados. Ese es un enfoque. Otro enfoque diferente es cuando lo que tenemos son servicios sanitarios de atención primaria, atención especializada, y lo que intentamos es integrarlos. De la misma manera que en la clasificación de una de las páginas de referencia a nivel mundial, que es la del NAFIL, hicieron un documento también muy interesante en el que se señalaba la diferencia entre lo que son instrumentos de integración con lo que es la atención integrada desde el punto de vista del paciente. O, por supuesto, si estamos hablando de integración horizontal, es decir, al mismo nivel. Por ejemplo, en Andalucía en los últimos años se han desarrollado modelos de integración horizontal a nivel de hospital, entre servicios o incluso entre hospitales, o modelos de integración vertical, como puede ser la clásica gerencia única entre atención primaria y atención especializada. Y, por supuesto, desde el punto de vista, podríamos decir, más formal, más legal, también podemos orientar la integración hacia un modelo muy legalista, en el sentido de lo que se hace es una unión de empresas, una unión de áreas, una unión de centros de gasto, o lo que hacemos simplemente son enlaces mucho más laxos, como pueden ser simplemente establecidos mediante acuerdos. Bien, en dos grandes de las referencias teóricas de lo que son los modelos de integración son la de Shortell, el profesor americano de los años 90, que desarrolló los primeros enfoques, podríamos decir, teóricos o de marco conceptual con respecto a lo que era la integración, y luego los trabajos precisamente de la Organización Panamericana de la Salud, y que tiene una influencia enorme en toda Latinoamérica, que es el modelo de redes integradas de servicios de salud. Las palabras clave siempre son las mismas. Se habla de población, se habla de coordinación, se habla de rendición de cuentas y se habla de estructuras más o menos establecidas en torno a redes. Pero los problemas por los que surge una organización integrada son completamente diferentes, y en ese sentido una de las conclusiones, yo creo, claras de la literatura es que la respuesta tiene que estar vinculada a cuál es el problema. El problema en América Latina es esencialmente la fragmentación, es decir, los sistemas son enormemente fragmentados, lo ha comentado también Hernán, y evidentemente cuando el sistema está muy fragmentado, tú tienes que dar unas respuestas que son completamente diferentes a países que tienen un sistema muy integrado, como puede ser el nuestro, con todo lo que queramos de discutir. Nuestro sistema es un sistema integrado, o el británico es un sistema integrado. En general, los sistemas nacionales de salud son bastante integrados. Otro de los problemas, que puede ser una de las razones para intentar poner en marcha una integración, es precisamente el incremento brutal de los costes, pasa en todos los sistemas, y especialmente ligado a todo lo que es servicios innecesarios, lo que tiene que ver con la sobremedicalización, la medicalización de la sociedad, la realización de procedimientos que no sirven para nada desde el punto de vista de la evidencia científica, pero que en cambio generan una enorme maquinaria industrial ligada a dar servicios innecesarios. Y, por supuesto, otro de los elementos importantes tiene que ver, y este sí que es un problema grave en nuestro país, que es la falta de coordinación entre los diferentes profesionales, los diferentes niveles que prestan la atención sanitaria, seamos médicos y enfermeras, seamos atención primaria, atención especializada o lo que fuera. Muy rápidamente, yo creo que estas dos son, desde mi punto de vista, las mejores referencias de la literatura en los últimos 10 años en relación con organizaciones integradas. Una está hecha por la Universidad de Stanford y otra por Andy Oxman para el gobierno noruego. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones
tanto de una como de otra? Pues bueno, desde el punto de vista de los pacientes, que sí que es verdad que integración de determinados servicios para patologías muy concretas, como pueden ser algunas de las cardiovasculares o algunas de salud mental, sí que consigues mejores resultados, pero cuando de lo que estamos hablando es de pluripatología, multimorbilidad, problemas en pacientes complejos, las cosas no están tan claras que funcionen. Desde el punto de vista de los profesionales, uno de los inevitables condicionantes que tenemos es que queremos los cambios muy rápidos, y los cambios en organizaciones sanitarias son muy lentos. Y en ese sentido es imprescindible tiempo, es imprescindible, por supuesto, incentivos, y no estoy hablando de dinero solamente, y es imprescindible sobre todo la integración entre las culturas de las organizaciones. La cultura del hospital y la cultura de la atención primaria obviamente son culturas distintas. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente que son distintas y que precisan cambios. Y finalmente, desde el punto de vista de los sistemas, Casey McDonald, que es la que hizo la Universidad de Stanford, la revisión sistemática para la HRQ, las conclusiones que llegaban eran un poco las que ven ahí. Es decir, no hay ninguna solución mágica, no hay ningún modelo que realmente sea el modelo de referencia, por mucho que últimamente se venda Kaiser Permanente como la gran solución a todos los problemas de los sistemas sanitarios del mundo. Depende mucho del problema cuál va a ser la mejor solución, y es interesante la recomendación que hacían en el sentido de que los decisores políticos y los gestores deberían ser cautos antes de invertir recursos significativos para implantar intervenciones sin evidencia demostrada, aunque parezca que tienen mucho sentido común. Yo creo que este es un elemento importante. Exactamente igual que precisamente para ver los avances necesitamos pilotar experiencias. Nosotros lo que hicimos fue, a partir de esas dos revisiones, hicimos una revisión de los últimos 3 años, donde las conclusiones era que no había nueva evidencia que modificara la de los anteriores. Sí que gran parte de las experiencias de integración no estaban centradas ni basadas en atención primaria, y que en ese sentido era fundamental evaluar las experiencias para saber si funcionan o no funcionan. Y en ese sentido, buena parte de las experiencias de integración responden a esta foto del Museo de Historia Natural de Washington, donde se ve un gorila y un pequeño gorrión. El gorila evidentemente es el hospital, sin ningún tipo de animadversión. Pero lo que quiero decir con esto es que la fuerza, la capacidad, el poder, el liderazgo que tienen las organizaciones hospitalarias no es comparable al de la atención primaria. Y en ese sentido, en muchas ocasiones lo que ocurre es que el pez grande se come al chico y la atención primaria desaparece. Curiosamente, en cambio, sí que hay muchas evidencias en el sentido de que sistemas con una atención primaria fuerte, como es el nuestro, o ha sido hasta ahora el nuestro, veremos a ver qué va a pasar en el futuro, si se mantiene la tendencia actual, sistemas con atención primaria fuerte, como digo, consiguen mejores resultados de salud a un mejor coste y al mismo tiempo con una disminución del número de procedimientos innecesarios, garantizando la equidad. Estos son los trabajos que todo el mundo conoce que trabaja en primaria, los clásicos de Barbara Starfield, a la que seguimos adorando todos, pero este es un trabajo muy reciente, recién sacado del horno, además de un grupo totalmente diferente, que es el grupo del NIVE en Holanda, donde vuelven a sacar las mismas conclusiones en una revisión bastante exhaustiva de la literatura con un instrumento propio que es el Monitor, donde llegan a las mismas conclusiones que ya aventuró Barbara Starfield hace más de 20 años. A los de atención primaria siempre no nos ha gustado nada eso de ser el portero del sistema sanitario, que es como una cosa peyorativa, el portero de fincas, ese que está ahí para ver si ayuda a la señora a subir al cuarto. En los americanos el año pasado sacaron un artículo en New England muy interesante donde consideran que el médico de familia y la atención primaria de un sistema sanitario es el quarterback. Evidentemente el fútbol americano aquí no tiene ningún tipo de éxito, pero sí que es importante la idea de alguien que coloca no al paciente, sino el problema del paciente allí donde realmente es más necesario. En ocasiones es simplemente en atención primaria, aproximadamente en el 90% de las ocasiones. Y ya para acabar, 2 referencias. Este sí que es un artículo que encontramos en la última revisión, que está pendiente de publicación, nuestra revisión en una revista revisada por pares, y esta es una revisión sistemática de las cosas que funcionan a la hora de poner en marcha un proceso de integración. Entonces, hay cosas ahí especialmente importantes, la planificación conjunta, las prioridades clínicas compartidas, o que los sistemas de incentivación sean comunes, orientadas precisamente a ese proceso de integración y no a otro tipo de cosas. Por supuesto, la cuestión que tiene que ver con la gestión del cambio es esencial. Y ya para acabar, 2 referencias a 2 personas yo creo claves, cada una en un ámbito completamente distinto. Una es Chris Ham, el director del King's Fund, posiblemente la mejor página web en relación con información sobre organizaciones integradas, donde lo que habla precisamente es de elementos que pueden hacer que las cosas funcionen bien. Habla de tener una causa común, muchas organizaciones integradas no la tienen,
de establecer una narrativa, es decir, de contar a la gente por qué estamos haciendo una integración, lo cual es muy importante, de que el liderazgo y la visión sea compartida, y en ese sentido hay muchas veces que ignoramos y pensamos que solamente tiene que haber un líder en un proceso de estas características, y por supuesto que esto lleva tiempo y necesita espacio, y esencialmente que hay que visualizar claramente en qué pacientes, en qué tipo de problemas de los pacientes puede ser más útil esto. Y por supuesto lo que ya habíamos comentado antes, de que no hay soluciones mágicas ni un único modelo de integración. Evidentemente el modelo de OMS, que es yo creo una vuelta de tuerca sobre el modelo de OPS, puede ayudar mucho precisamente a ordenar un proceso de desarrollo y de implantación de una red integrada, y me gustaría acabar con la última parte de la estrategia que habla de servicios integrados de salud basados en las personas. Y en ese sentido creo que es muy interesante esta cita de una persona que también para los que trabajamos en atención primaria es clave, que es Iona Heath, la antigua presidenta del Royal College of General Practitioners en el Reino Unido, y donde habla precisamente de estos aspectos. Un caminante, un guardia forestal, un maderero, un granjero, un naturalista, un artista, ven cosas diferentes cuando ven un árbol. Si miras a un ser humano como un médico, un amigo, un empleado, también ves diferentes cosas en una persona. Como médicos, en especial como médicos generales, queremos enriquecer nuestra mirada y hacerla tan grande como podamos, porque necesitamos tantas perspectivas como seamos capaces de reunir. Los pacientes nunca pueden ser los engranajes de una máquina, y en ese sentido modelos industriales para aplicar algo tan complejo como es el sufrimiento humano no funcionan. Muchas gracias. Gracias, Sergio. No sé si te he visto un poco gorrión, ¿no? ¿No? Sí, yo de toda la vida. Vale, muy bien. Yo creo que has planteado un primer escenario de cuestiones importantes, y en la cual has puesto énfasis en esa idea de si la atención primaria es fuerte, probablemente será mejor la hospitalización, ¿no? y por tanto mejor los resultados, ¿no? Y, en fin, por tanto, yo creo que da un paso primero para cómo lo ven el resto de las personas de esta mesa. Me gustaría que a partir de esta reflexión de Sergio, Lola Alguacil, todo tuyo, ¿cómo lo ves? Ella que ha estado en primaria, en hospitales, ahora directora de un área, muy fragmentado, tan fragmentado como dice Sergio. ¿Es posible adaptar la cultura? ¿Es posible conseguir o que los esfuerzos que se hacen en áreas puedan conseguir esa integración mejor? ¿No? Muy bien. Bueno, pues ustedes hoy, así que muchas gracias. Y hoy, como es un día festivo para la escuela, por muchos motivos que yo no voy a repetir, sí quisiera decir lo importante que para mí ha sido esta institución para mi vida, porque gracias a lo que he aprendido entre las paredes de esta casa, hoy puedo decir que estoy aquí y sin ningún tipo de duda. Así que también para mí hoy, con mi pequeña intervención, quisiera contribuir a dar las gracias a muchos compañeros que están aquí y que me han enseñado muchísimas cosas. Cuando Joan me llamó un miércoles santo por la tarde entre tambores a decirme que tenía que venir aquí hoy, sí o sí, la verdad es que le dije, Joan, hombre, a ver, iré, pero no quiero hablarles a mis compañeros ni tampoco compartir con los componentes de la mesa una historia de qué es el área de gestión sanitaria sur de Sevilla, porque eso se puede mirar en cualquier momento, incluso en la memoria que tenemos colgada. Me apetecía mucho más y espero estar a la altura de las expectativas de la mesa y de este salón, contarles a ustedes por los procesos emocionales quizás que hemos pasado a la hora de la constitución del área sur, y quizás mi ponencia vaya más un poquito de la gestión del cambio, de qué es lo que hemos pretendido hacer para conseguir de verdad que los servicios integrados que prestamos en el área sur de Sevilla lo sean desde el enfoque de las necesidades de los pacientes que son atendidos en atención primaria. Y la verdad es que lo primero que se me vino a la cabeza fue esta imagen, ¿no? Esta imagen es un interrogante, no sé si la ven bien, pero es un interrogante que me planteaba a la hora de componer la ponencia y veía, me hacía esta pregunta en este sistema solar, ¿no? Verdaderamente, de verdad, siguiendo el hilo conductor de la pregunta de Sergio y de Hernán, ¿la atención primaria es el centro de nuestro sistema solar? ¿Es el hospital un satélite de lo que los pacientes necesitan puntualmente
cuando no se pueden resolver los problemas en el territorio comunitario, los ciudadanos que atendemos son verdaderamente los centros de nuestro movimiento en este sistema solar. Y preguntándome estas cosas, empecé a poner en cada uno de los diferentes planetas que vemos aquí algunas cuestiones que para mí me resultan humildemente muy relevantes. La primera, mi humilde opinión, es que verdaderamente deberíamos, de verdad, conseguir este giro planetario. Pero no lo hacemos porque cuando nosotros nombramos las cosas con el lenguaje que hay que empezar a cambiar, no lo hacemos. Sistemáticamente hablamos de niveles asistenciales. La palabra niveles en el territorio de la atención primaria del área sur de Sevilla ha desaparecido porque creemos firmemente que el lenguaje da sentido a las cosas y que si seguimos hablando de niveles asistenciales estaremos dando categoría a algo que nosotros en sí mismos queremos cambiar. Niveles significa posiciones relativas de uno respecto de otro y normalmente situados en distintos escalones. Nosotros creemos que es infinitamente más enriquecedor y productivo hablar de áreas de conocimiento de primaria y hospitalaria. Cuando he trabajado solo en hospitales y se generan unidades de gestión clínica que comparten áreas de conocimiento, nadie se posiciona de uno respecto de otro en ningún escalón distinto. La neurología, la neurociencia, la neurofisiología, la neurocirugía trabajan juntos y hacemos unidades de gestión clínica de neurociencias, pero no existe un posicionamiento relativo en distintos escalones de cada una de esas áreas de conocimiento. Mientras que sigamos reconociendo con el lenguaje la existencia de niveles, no vamos a interiorizar que son áreas de conocimiento esencialmente importantes. Nosotros intentamos copiar de otros lugares experiencias que hubieran conseguido éxitos, pero como muy bien ha dicho Sergio, cuando intentamos asomar, otear el horizonte para extrapolar experiencias en este sentido, no encontramos grandes cosas concluyentes, así que nos decidimos, yo creo de manera muy arriesgada, a innovar en algo organizativo que tiene como dos piezas fundamentales, ¿no? Conseguir el mestizaje. Luego, si acaso en el debate, no me puedo parar a contarlo aquí, pero hicimos muchas cosas muy atrevidas para que la gente de primaria y de hospitalaria se sintieran de una misma raza y al mismo tiempo invertimos la pirámide de trabajo. Quizás luego les contaré esto en qué consiste exactamente. Son cosas muy sencillas pero muy atrevidas. Les pongo un ejemplo. Fue absolutamente... tuvimos que trabajar sin querer desfallecer y teniendo muy claro que no nos íbamos a mover de allí, y por ejemplo hacer que una médico de familia que había sido la directora de una unidad de gestión clínica de primaria dirigiera desde el equipo de dirección unidades clínicas de hospital. Y al revés, esto fue una crisis cuando lo conté. Hoy, después de 2 años, ese mestizaje se ha conseguido y a nadie le extraña ahora mismo que el doctor Mires Carti, que es jefe de servicio de medicina interna, sea al mismo tiempo su director médico y lleve a su cargo responsabilidad en la gestión de unidades de atención primaria. Hay que no desfallecer en estos intentos de mestizaje y hoy por hoy nadie se extraña ya de esto. Así que hoy nosotros tenemos equipos de trabajo, unidades de gestión clínica haciendo su trabajo en el área de conocimiento correspondiente y tenemos grupos de personas, más de 200 personas trabajando, profesionales trabajando en grupos de trabajo que ellos han decidido formalizar después de algo que hicimos y que yo creo que fue muy sencillo. Pero les voy a contar una anécdota que a mí me encanta. Cuando hacemos las reuniones de las unidades de gestión clínica en nuestro consejo asesor, al principio, y hemos tardado 1 año en hacer esto, el salón de actos era un vestido de rayas. Una raya blanca, los directores de las unidades clínicas de atención hospitalaria, jefes de servicio y súper de enfermería, y una raya, era así, izquierda a derecha, una raya que era un vestido de colores, porque la gente de primaria venía de sus unidades clínicas, se sentaba allí y venían de... O sea, era impactante ver el salón de actos lleno de gente trabajando juntos, pero había... Era tan descorazonador ver aquello que a mí aquello me impactaba emocionalmente. Luego les contaré una cosa sobre las batas blancas y los sin batas. Estos proyectos no se pueden hacer sin emoción, sin pasión y sin una cosa fundamental que yo creo que hay que darle a los profesionales sanitarios en este momento. Hay que reilusionar a la gente, porque la gente está súper cansada. Cambiamos de un extremo a otro, inventamos todos los años miles de cosas. La gente hay que darle la oportunidad de hacer cosas interesantes y que les reilusionen en los proyectos. El primer año de nuestra vida juntos fue atacar la desconfianza e intentar decir que trabajar juntos era posible. Así que lo que hicimos fue escucharles,
Nos dedicamos a ir a todos y cada una de las unidades clínicas, somos 47 unidades clínicas de primaria y hospitalaria, a pecho descubierto, a que nos dijeran, cuidando expresamente la comunicación, y al equipo al completo, no los directores de las unidades clínicas y sus supervisores de enfermería, sino a todos los compañeros al completo, a preguntarles qué querían hacer. Aprendimos una barbaridad. Cosas que ni siquiera desde un despacho se puede imaginar uno que puedan ser fáciles, y lo tenían allí. Así que aprendimos mucho, hicimos la identificación en cada unidad clínica de una serie de retos que tenían que ver solamente con ellos, pero identificamos una hoja de ruta para qué hacer para que el área fuera verdaderamente unos servicios integrados. Y trazamos una serie de indicadores para evaluar si lo que estábamos haciendo rendía o no cuenta. Y esto Sergio me tendrá que ayudar a ponerlo en pie, porque nosotros 12 monos que somos no podemos. ¿Qué dijeron los profesionales? Dijeron esto. Lo que está abajo de la flecha naranja son ciudadanos que nos necesitan muchísimo porque son crónicos, pluripatológicos, vulnerables, que están en sus casas y que a los que, me vaya a perdonar, pero es que yo creo que desde atención primaria no se les atiende como debemos porque no tenemos tiempo. La atención domiciliaria en atención primaria está muy bien decirla, pero hay que revolucionarla. Mientras que la parte de arriba son ciudadanos que no están tan enfermos, pero que nos visitan sistemáticamente en nuestros centros de salud 1 y 1000 veces, y estamos absolutamente accesibles para ellos. Y hay una cosa de los principios fundamentales del sistema sanitario público, que entre ellos están la accesibilidad y la equidad, y yo creo que tenemos que reflexionar sobre ellos, porque una atención primaria accesible, por supuesto que la tenemos, pero ¿alguien de ustedes me pueden decir que de verdad estamos dando lo que verdaderamente necesitan los pacientes que más nos necesitan? Eso es equidad. Esto hay que reflexionarlo. De la misma manera que también nos dijeron nuestros compañeros del hospital que es cierto que tenemos una fascinación tecnológica impresionante. Eso es así, no lo digo yo, lo dicen los profesionales y lo acaba de decir mis anteriores compañeros de mesa, ¿no? Y en realidad el reto, ¿cuál es de todo esto para nuestros ciudadanos que nos necesitan? El reto es resolver los problemas de salud de la gente, pero sobre todo invertir en salud pública, porque ya sabemos que una buena salud pública, con prevención y promoción bien estructurada y potenciando el empoderamiento de los servicios de atención primaria, resulta en servicios sanitarios de mayor calidad, efectividad y eficiencia. Para hacer esto, necesitamos esto. En los equipos hay que situar a los mejores profesionales, los que tengan el respaldo de los compañeros. El equipo de cualquier equipo es el equipo de dirección de cualquier centro de atención primaria de hospital es situar a los mejores en el centro. Hagas lo mismo, nosotros hemos hecho lo mismo con todo el mundo y los resultados son radicalmente distintos dependiendo del equipo de atención primaria, unidad de gestión clínica, en la que asiente un determinado liderazgo. Eso hay que cuidarlo. Para mí, las claves del éxito son estas personas. Lo siento, pero creo que nos queda muchísimo trabajo por recorrer en atención primaria y en atención hospitalaria en el binomio de trabajo médico-enfermero. No damos con la clave en atención primaria de cómo trabajar juntos por nuestros pacientes, incluyendo además trabajadores sociales, matronas, fisioterapeutas, pero el binomio médico-enfermero en atención primaria, que empoderaría lo que de nuestras manos saldría para nuestros pacientes, creo humildemente que hay que trabajarlo mucho y mejor. Por supuesto que hay que rescatar el análisis epidemiológico que hemos hecho de las áreas pequeñas, porque eso nos permitiría adecuar la cartera de servicios de atención primaria a las necesidades de nuestra población y no hacer acuerdos de gestión clínica café con leche para todo el mundo, porque no es verdad que nuestros ciudadanos tengan las mismas necesidades que nosotros. Y hay que recogerlo en las unidades de gestión clínica. ¿Se imaginan ustedes un hospital sin un CMBD? ¿Se imaginan ustedes gestionar un hospital sin los GDR para que nos podamos comparar los hospitales de igual nivel en nuestra producción de servicios? En atención primaria, en Andalucía seguimos sin tener una medida del producto en atención primaria, que no solamente definiría las características poblacionales desde el punto de vista de la salud de nuestra comunidad, sino que nos ayudaría a asignar recursos en atención primaria de manera diferente en función de lo que tengamos que atender. Y luego está el consabido tema de la financiación de atención primaria, ¿no? Si atención primaria tiene que resolver los problemas de salud de nuestros ciudadanos, si tiene que dedicarse a la prevención y a la promoción y a hacer salud pública de verdad, se necesita dinero invertido ahí. Tienen que tener acceso a la tecnología
Y tenemos que hablar ya de una vez de interconsultas entre especialistas, sencillamente porque las derivaciones denota que posicionamos en no se sabe qué tejado a los pacientes. Un médico de familia especialista necesita una interconsulta con un reumatólogo para resolver un problema de salud del paciente sin que éste tenga que ir al hospital. Luego les contaré algunos resultados de cosas interesantes que hemos hecho. No me gusta hablar de derivaciones, me gusta hablar de interconsulta entre especialistas. Para esto se necesita tiempo, y el tiempo en atención primaria lo consumen gente que nos necesita poco. Y ojo con el capítulo 1 de atención primaria. No se le puede cambiar a los pacientes de médico, no lo voy a decir porque ustedes lo saben. Eso es un desastre para nuestros pacientes y para la red de atención primaria. Así que estamos como eclipsados, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para que el eclipse desapareciera? Yo creo que hay 6 especialidades que tienen necesariamente que entenderse de otra manera, sencillamente porque son 6 especialidades que cuando trabajan juntas resuelven el 80% de los problemas de relación que tenemos entre nosotros. Y hay que dejar de hablar de lo macro e irse a lo eficaz. Si nuestra atención primaria y nuestros médicos de familia y enfermeras de familia tuvieran acceso a todo lo que pone ahí y además se relacionaran entre iguales con las especialidades que tratan el aparato locomotor, experiencia preciosa, está malamente que yo lo diga, pero una experiencia preciosa comunicada en el último Congreso de Calidad de Sevilla, son los resultados extraordinarios que hemos conseguido cuando estas 3 especialidades y los especialistas de atención primaria se han puesto a trabajar juntos y sobre todo hemos dejado de faltarles el respeto a los médicos de familia, que cuando tenían algún paciente con alguna patología osteoarticular, tenían un filtro, que está muy bien esa palabra, la odié cuando llegué al área, en el que otro médico, que no tenía nada que ver con esa patología, decidía qué hacía con el paciente, si llevarlo al traumatólogo, al rehabilitador o al reumatólogo. En menos de 3 meses hemos conseguido descender, por supuesto, la lista de espera. Por supuesto, se han disminuido en 3 meses 2.000 citas que hacían estas 3 especialidades entre sí, y mis médicos de familia porque lo siento como no mío, sino bueno, emocionalmente sí. Mis médicos de familia ya derivan en primera instancia con protocolos comunes hechos a estas 3 especialidades. Luego el tema de los crónicos, ¿no? En el área nos ha costado trabajo llegar a implantar el plan de atención a los pacientes crónicos de nuestra organización, sencillamente porque hemos tenido que hacer algunos cambios estratégicos en algunas unidades clínicas de primaria y en otras de hospitalaria, ¿no? En este momento no tenemos todavía datos como sí los tenemos en musculoesquelético porque acabamos de lanzar el proyecto tal como dice el plan, ¿no? Pero tengo grandes esperanzas en que las relaciones de primaria hospitalaria, para poner en marcha el plan de crónicos con un grupo de trabajo superactivo que existe en este momento en el área, pueda mejorar la asistencia a los pacientes crónicos, poner en marcha la hospitalización domiciliaria que no la tenemos en el área y cuidar especialmente también el territorio de los paliativos. La experiencia en cardiología ha sido magnífica. En este momento tenemos a cardiólogos que con un fonendo y simplemente un eco portátil discuten los casos clínicos en los centros de salud de la mano de los médicos de familia y allí se decide lo que se hace con el paciente. En digestivo vamos en ello y en atención integral al cáncer tenemos ahora mismo 4 grupos de trabajo funcionando, liderados a la par por gente de esas áreas de conocimiento que se tienen que entender, primaria y hospitalaria, y tenemos grandes esperanzas en que atacando, digo atacando porque hay que atacar y destruir lo que antes había, que era nada, no nos conocíamos, empiecen a dar resultados. En realidad de lo que estamos hablando es de converger, y converger en torno a algo que es lo que tenemos que hacer, que es nuestros pacientes. Esto lo hemos hecho utilizando instrumentos que esta organización nos da. Los mismos objetivos, un modelo de incentivos vinculado a proyectos que pese tanto en un sitio como en otro, el uso de la historia clínica conjunta. Hay que tener un especialísimo cuidado con la gente de primaria en cuanto a la terminología a utilizar porque son sensibles a utilizar la palabra especialista, no lo hagáis. O sea, que no, vamos a ver, no se puede hablar de los especialistas del hospital, es que no lo son especialistas de primaria y especialistas de las diferentes especialidades, se nos suele escapar todavía, ¿eh? Y hay que tener en cuenta también que el uso de las plataformas digitales de comunicación profesional es importante. Y mirad, ¿son posibles los servicios integrados de salud basados en las necesidades asistenciales de los pacientes en atención primaria? Yo, por supuesto, tengo que decir que después de 2 años trabajando con mis compañeros en la gestión del cambio, es que tengo que decir que sí.
Se necesita muchísima determinación. Ha habido mucha gente que me ha dicho todos los días, estás loca. Yo creo que saber que es posible y luchar por ello es la determinación más absoluta, porque es que siempre va a haber gente que te diga que no lo puedes hacer, seguramente porque ellos no lo han conseguido antes. Desde luego, creo que no se puede desfallecer en este intento, y esto no quiero que suene un poco fuerte, pero lo voy a decir suave. Yo he tenido que invitar a salir a gente que no ha entendido esto. Y os puedo garantizar que hoy ningún jefe de servicio, ni ningún director de unidad clínica del hospital de Valme-Tomillar, ni ningún director de unidad de gestión clínica de primaria en el área, dudan de que si no están trabajando por esta labor centrada en las necesidades de salud de nuestros pacientes, puede formar parte del equipo. Y no pasa nada. A ver, creo en cualquier caso que tenemos retos. Los retos en esta comunidad autónoma, además de todo esto, pasan por no perder el talento de los profesionales. Creo que el capital humano lo hemos perdido en los últimos tiempos por todo lo que nos ha pasado y creo que tenemos que cuidar muy fuertemente nuestra política de personal para rescatar y reilusionar a nuestros profesionales. Me parece que no vamos a poder asentar los pilares del sistema sanitario público en Andalucía si no contamos con los profesionales, con lo que opinan. Ellos saben perfectamente lo que hay que hacer y tienen clarísimo lo que no aporta valor añadido a la organización ni a la asistencia sanitaria. Así que desinvertir o reinvertir de la mano de los profesionales, para mí, es el éxito de cualquier proyecto que sostenga un sistema sanitario que ya no va a ser lo que era. Hay que huir de medidas cortoplacistas y hay que anticipar el futuro. Y desde luego, la gente trabaja no solo por dinero. Está más claro que el agua, pero creo que deberíamos replantearnos el modelo de incentivos de nuestra organización. Esmerarnos con la selección de los cargos intermedios y con los cargos directivos, porque hay directivos, perdonadme, que yo cuando les hablo de esto están en otra onda. Lo siento, tengo que decirlo. Si tú no pones al frente de los cambios a gente que esté convencida de ellos, los cambios, perdonadme, pero ahí están. Me parece que olvidamos a los ciudadanos con una alegría tremenda. Así que en el área hemos decidido darles participación en la toma de decisiones de cómo ven ellos cómo estamos haciendo las cosas. Y cuando uno se sienta en la mesa de participación ciudadana y le dice a la gente, oye, pues me han dado la cita del cardiólogo, antes no me la daban y ahora me la han dado, me he ido con la cita sucesiva de dentro de un año. No os podéis ni imaginar la alegría que me entra. Porque había 6.000 citas en los cajones de los centros periféricos de especialidades sin saber lo que allí había. Podía haber desde una revisión de marcapasos hasta un señor con... ¿Sabéis, no? Lo que nos encontramos. Bien. Al final de todo esto, y ya voy a ir terminando, puedo decir que yo creo que solamente funcionan las redes profesionales. Los matrimonios que funcionan, las empresas que funcionan, las organizaciones que funcionan, los amigos que funcionan. Funcionan porque funcionan las relaciones personales. Cuando las relaciones personales y profesionales ya están establecidas, señores, eso no tiene marcha atrás. Y hoy en día hay otra cosa maravillosa que ha ocurrido con la gestión del cambio, ¿no? Ahora me cuesta la misma vida hacer una comisión asesora de unidades de gestión clínica, porque entran en el salón de actos y ahora ya tengo, en vez de un vestido de rayas, un vestido de lunares blancos. Y me cuesta la misma vida decir, vamos a empezar, porque la gente ya se sienta con quien le da la gana. La gente ya aprovecha esas reuniones para decir, oye, que tengo 20 pacientes, oye, que tengo no sé qué. Y el salón de actos del área es un salón de actos ahora mismo que está vestido de lunares blancos y a mí me encanta. Al máximo posible, esto me van a reñir porque me han dicho que no lo ponga, pero hay que hacer algo más al máximo posible en todos estos proyectos que necesitan esta energía, que es una cosa fundamental, que es divertirse. La gente que no se divierte haciendo lo que hace es una gente, aparte de aburrida, gente que no le pone emoción a las cosas, ¿no? Yo creo que hay que divertirse juntos y es un placer ver que Gaspar es el celador del centro de salud de La Oliva y que Melchor es el jefe de servicio de digestivo. Está hoy por aquí, pero no lo ha sido, pero se lo voy a decir si quiere ser. Entonces, la gente es entrañable ver cómo hacen cosas juntos ya, y la cabalgata de Reyes Magos es un mestizaje precioso, ¿no? Y luego otra cosa, también aprovechar todas las oportunidades que tengamos para divertirnos también, porque es importante hacerlo. Este es el equipo de dirección del área. Pero los verdaderamente importantes de todo esto, aparte de nuestros ciudadanos, que son los que nos necesitan de verdad y por los que intentaremos siempre estar trabajando de forma integrada, son mis compañeros.
primaria, hospitalaria, trabajando juntos, grupos de trabajo. Yo sé que soy muy pesada con los grupos de trabajo en mi equipo, que siempre me dice que estoy con los grupos de trabajo, pero es que en los grupos de trabajo es donde se hacen las relaciones personales y profesionales. Y esto necesita pasión, porque si no, te aburres. Y hay una frase que a mí siempre me gusta poner al final, yo creo que soy muy pesada con ella, pero es que me encanta, de Saint-Exupéry, ¿no?, que dice que cuando tú quieres construir un barco no se puede empezar por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, que lo que hay que hacer realmente es evocar en los hombres ese deseo de surcar un mar libre y ancho. Así que yo creo que la clave del éxito de los proyectos no está en otro sitio que aquí. Muchísimas gracias a todos. Bien. Pasión lo teníamos garantizada, ¿eh? Pasión lo teníamos garantizada. No, y la verdad, y además de que en el salón de actos ya los lunares blancos, te hemos visto de lunares, por tanto, qué mejor. De todas formas, me gusta la idea del mestizaje, me gusta. Yo creo en el mestizaje, pero para que haya mestizaje hay que construirlo, ¿no? Y hay que hacer cosas para que eso avance. Bárbara, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Yo no traigo presentación. Bueno, empezar agradeciendo a la escuela y a Joan Carles pues el contar conmigo en un día tan especial para la escuela como es este. Y bueno, reconociendo que me siento un poco abrumada, tanto por el público como por la mesa, ¿no? A mí lo que se me planteó, bueno, pues fue un poco contar la perspectiva de un médico de familia que trabaja en un área sanitaria. Entonces, bueno, pues lo que yo había pensado era un poco contar mi experiencia, ¿no? Yo hice la residencia y me formé como médico de familia en un centro de salud urbano, en un hospital de referencia que entonces era el Hospital Regional de Málaga. Y bueno, cuando te formas como médico de familia, pues es verdad que no eres consciente de la distancia que hay entre atención primaria y hospitalaria, ¿no? Porque te mueves entre los dos ámbitos de una manera fluida, pasas 2 años rotando, luego continúas haciendo guardia en el hospital. Entonces, bueno, entiendo que esa faceta del médico de familia no es demasiado real, ¿no? Después termino la residencia y bueno, y me voy a hacer sustituciones a un distrito de atención primaria rural, ¿no? En este caso al Distrito Sanitario La Vega, en Antequera. Entonces, el hospital de referencia era un hospital comarcal y bueno, yo llego y me doy cuenta de que en el hospital pues no conozco a nadie. Pero no solo no conozco a nadie yo, sino que mis compañeros que llevan allí un montón de años, pues que tampoco prácticamente conocen a los especialistas hospitalarios. No hay referentes de especialidades hospitalarias claras, ¿no? Entonces, bueno, pues me sorprende un poco esa inaccesibilidad al hospital a la hora de gestionar o de tratar de solucionar cualquier problema que te surge con un paciente, ¿no? Después llega la transición de distrito sanitario a área sanitaria, nos reúne nuestro director de unidad, viene el que va a ser el gerente del área y nos dice a todos los compañeros de primaria, pues bueno, pues que vamos a ser área. Y en ese momento, pues la sensación un poco mía y de todos los compañeros fue pues de decir, bueno, ya está, ya nos van a fagocitar, el gorila, como decía Sergio, va a aplastar al gorrión y ya está, ¿no? Vamos a perder pues el poco protagonismo que ya consideramos que tenemos, ¿no? Porque es verdad que hasta ese momento las líneas de trabajo pues eran líneas de trabajo independientes, incluso muchas veces encontradas, ¿no? Pero va pasando el tiempo y bueno, pues te vas dando cuenta de que no, de que en cierto modo las cosas van cambiando, que ya no empiezan a ser ellos y nosotros, sino que todos somos nosotros, que se crean grupos de trabajo conjuntos, que la gente empieza a ponerse cara, que nos conocemos, que se empiezan a establecer circuitos que hacen que se gestione de forma más ágil todos los problemas del paciente y que además el paciente pues empieza también a percibir esa mayor accesibilidad, ¿no? Yo recuerdo que te venían los pacientes y te decían, pues he ido a ver a don fulanito tal, el cardiólogo, y sí, es verdad, me ha dicho que la conoce, que estuvo el otro día con usted en una reunión y tal, ¿no? Y eso antes de ser área pues no pasaba, ¿no?
A lo largo de ese periodo asumí la dirección de una unidad de gestión clínica de atención primaria, con lo cual, bueno, pues viví también más de cerca esa parte de la integración. Y luego ya hace 2 años pasé a, bueno, se me brindó la oportunidad de asumir la dirección médica del área. Y bueno, cuando yo me senté allí en el hospital, digo, bueno, yo como médico de familia, ¿qué puedo aportar, ¿no? En un área de gestión sanitaria, ¿no? ¿Qué le ofrezco yo, sobre todo a los especialistas hospitalarios, ¿no? Y bueno, la respuesta me vino pues un poco por mi formación, ¿no? Y yo creo que es la visión integral del paciente, el no ver al paciente de manera compartimentada y en patología, sino verlo como un todo, y no solo como un todo, sino también a lo largo de todo su trayecto, ¿no? por nuestro sistema, y además teniendo en cuenta pues todo su entorno, ¿no? También el familiar y el social. Entonces, bueno, realmente al asumir la dirección asistencial pues no cambia demasiado la perspectiva de lo que es la atención integrada, atención primaria hospitalaria, porque bueno, es verdad que te das cuenta que al final todos queremos lo mismo, que los profesionales son excepcionales en los 2 ámbitos y que bueno, que el diálogo entre clínicos de atención hospitalaria y primaria, bueno, pues no solo es posible, sino que además es más fácil de lo que en un primer momento podemos pensar, ¿no? Lo que sí es verdad que he aprendido y que me he dado cuenta desde la posición en la que estoy ahora, es la capacidad de autogestión y de autonomía que tiene la atención primaria. Creo que para eso va a años luz del otro ámbito asistencial. A nivel de colaboración médico-enfermera, pues aunque es verdad que hay muchísimas mejoras, como decía Lola, creo que también estamos muchísimo más consolidados que a nivel hospitalario. Y bueno, también soy un poco más consciente todavía de que al final el sitio natural del paciente es la atención primaria, ¿no? Y que el hospital, bueno, pues necesario, imprescindible y muy importante, pero al final yo creo que debe ser un sitio de tránsito, ¿no? del paciente. Yo, bueno, también teníamos algunas experiencias concretas que contar, bueno, similares a las que ha contado Lola, ¿no? Nosotros tenemos ya bastante consolidados algunos proyectos, como es el tema de las consultorías en atención primaria, es decir, el hecho de que un especialista en traumatología, psiquiatría o medicina interna semanalmente acuda a los distintos centros de salud cabecera a discutir casos clínicos, a tomar decisiones, a gestionar clínicamente a pacientes. Pues eso a mí, la verdad es que, hombre, ya estaba una acostumbrada porque llevamos años haciéndolo, pero cuando lo reflexiono, pues no deja de sorprenderme, ¿no? Luego tenemos unidades interniveles bastante consolidadas y de verdad tenemos una unidad de pediatría que funciona de manera coordinada espléndidamente, ¿no? Y si antes decía que bueno, pues que el sitio natural del paciente es la atención primaria, pues del paciente niño muchísimo más, ¿no? Tenemos abierto el hospital de día médico al uso de los médicos de atención primaria en coordinación con medicina interna, de manera que, bueno, yo creo que en ese sentido se facilita la vida al paciente muchísimo, evitamos pasos por urgencia, que todos sabemos que son tediosos, sobre todo para los pacientes frágiles, se evitan ingresos, se fomenta el acto único en pacientes que en un muy corto periodo de tiempo pues tienen un montón de citas de repente en el hospital. Y bueno, realizamos la conciliación del medicamento, por supuesto, en los pacientes pluripatológicos, polimedicados que pasan e ingresan en el hospital. Se les realiza la conciliación medicamentosa por el servicio de farmacia, que por supuesto también es interniveles. En coordinación con medicina interna, se comunica atención primaria. Cuando el paciente ya está en su domicilio, se le revisa el botiquín. El médico de familia ya sabe lo que se le ha hecho y continúa el seguimiento. Ahora estamos dando un pasito más y hemos iniciado esta conciliación en los pacientes quirúrgicos. Y, en fin, cositas que se van haciendo que te van haciendo ver, bueno, pues que la atención integrada al final pues aporta ventajas al ciudadano, ¿no? Ventajas que quizás el ciudadano, por un lado, percibe menos, como puede ser, bueno, pues el desarrollo de estrategias conjuntas, como, no sé, el uso adecuado del medicamento o no sé, o la estrategia de seguridad del paciente, ¿no? Y luego yo creo que ventajas realmente percibidas, ¿no? Yo creo que sí que el ciudadano pues percibe más accesibilidad a
al sistema sanitario cuando la atención es integrada, que aumenta su sensación de seguridad al ver que hay coordinación entre ambos escenarios asistenciales, ¿no? Se da cuenta de que somos lo mismo, ¿no? Y esto además pues le da confianza en atención primaria, en su unidad de atención familiar, que al final es quien más lo trata, quien más lo atiende y quien yo creo que mejor lo comprende, ¿no? Evidentemente tenemos mejoras, Lola ha comentado un montón y muy bien, y bueno, yo sí que creo que en investigación tenemos pocas líneas en común desarrolladas. En mi área hemos hecho algunas, pero muy poquito. Luego nos queda el tema de la integración de los sistemas de la información. Bien, es verdad que se puede consultar a través de historia de salud única, pero que bueno, que ahí todavía podemos avanzar un poquito más. Y en el tema de la cronicidad, ¿no? La cronicidad yo creo que bueno, es fundamental. Tenemos todavía mucho que caminar ahí, de la mano todos, hospital y primaria. Pues bueno, un poco por lo que decía también la compañera, ¿no? Los pacientes se quedan secuestrados en el hospital, en seguimiento tras seguimiento, uno se plantea, bueno, ¿qué le estamos ofreciendo aquí en el hospital que no se le pueda atender en su hábitat natural, que es la atención primaria, ¿no? O a veces cuando un paciente crónico entra en ese bucle de reagudización, ingreso, y todos los primeros los de primaria reculamos un poquito y decimos, bueno, no, este paciente es que ahora mismo es de hospital, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que hay cosas que cambiar y bueno, y que tenemos trabajo por realizar, que al final es por lo que estamos aquí. Y nada más, yo entendí que se trataba de contar mi experiencia y bueno, así lo he hecho. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Bárbara. La realidad de una atención centrada en las personas es un elemento clave y, por tanto, yo creo que en esa idea avanzar a partir de experiencias concretas, pero con un modelo claro, es fundamental. Me gustaría, José Manuel Ramírez, que está en el centro, un poco antes había hablado Sergio de un mestizaje, lo había dicho Lola, pero vamos, no había hablado de lo que era un gorrión y un gorila. Yo no sé si servicios sociales, ¿cuál sería la analogía entre, no sé, probablemente tú que eres una persona que has escrito mucho sobre el ámbito de los servicios sociales y de qué manera poder hacer crecer o poder plantear cuál es el papel de servicios sociales en esta cuidados integrados, ¿eh? Pues muchas gracias. Voy a utilizar bueno, pues yo verdaderamente no me siento un gorrión en este sistema, me siento un marciano. Es difícil encontrar desde los servicios sociales, que es el cuarto pilar del bienestar social aquí en España, hacía una referencia encontrar este planteamiento de trabajar desde la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Yo pensaba hacer una intervención, me dijeron 15 minutos, 10 minutos, basada en 3 líneas argumentales. La primera es contarles básicamente los servicios sociales cómo se encuentran, contarles en este momento la amenaza que cierne sobre ellos, sobre los servicios sociales y sobre la ley de dependencia, y último, hacer una referencia a un documento que hemos escrito desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, que yo represento, y presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, contarles cuál es la estrategia que como reto nosotros planteamos en la coordinación entre servicios sociales y sanitaria, y la trampa de lo sociosanitario que algunas empresas multinacionales y el propio gobierno de la nación plantea para desmantelar los dos sistemas de lo público. En este sentido, quiero que vean de dónde venimos. Yo, que no soy muy mayor, que estoy entre 50 y muerto, he escrito
esas páginas donde se declaraban a las personas oficialmente pobres. Son certificados de beneficencia. Esto no hace muchos años. Venimos de ahí. La primera vez que en servicios sociales aparece en España es en la LISMI, y eso fue para el año 1983. Convivían beneficencia, asistencia social y servicios sociales. Quiero que lo tengan en cuenta y quiero que recuerden la pregunta que hay al final, que dice si es un viaje de ida y vuelta. Estos fueron nuestros primeros pasos. Los servicios sociales se basan en dos pilares fundamentales. Los servicios de proximidad, que nosotros se denominan servicios generales, y a los otros servicios especializados. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Ahora aquí en Andalucía se llaman servicios sociales comunitarios, ¿no? Eso fue el desarrollo de los años 80 y generaban un primer nivel de derechos para 8,5 millones de usuarios que tiene. 8,5 millones. Nosotros lo llamamos usuarios, no pacientes. Así como nosotros somos de la marea naranja. Por eso mi corbata es de ese color, no somos de la marea blanca. Entonces,